Y a continuación, Fe, vamos a hablar de este tema que a mí me resulta realmente apasionante, que tiene que ver con una tendencia mundial, que es aprovechar al máximo los alimentos que sobran, que se desechan, a veces de las grandes superficies, a veces de los restaurantes. En un ratito nada más vamos a estar hablando con justamente un legislador que tiene una iniciativa en ese sentido, pero antes los invitamos a conocer la opinión de un asesor en este tema. Él es, asesor para Latinoamérica de la Food Banking Network. Se llama Alfredo Kasdorf, él es argentino y justamente explica lo que es esta movida internacional para poder aprovechar esos alimentos y donarlos a los que más los necesitan. Sí, por supuesto, hay un primer paso, yo creo que lo han dado. Yo creo que ya el hecho de promover y armar un proyecto que hable de los desperdicios y regularlos es el primer paso. La sociedad civil está movilizada porque el primer paso también fue que hay un banco de alimentos. Yo creo que el primer paso está. Ahora hay que seguirlo y hay una gran oportunidad porque, ya lo digo, hay muchos sectores interesados con intenciones de realmente llevarlo adelante. Así que el primer paso está dado. Sí, esto no solo esto involucra a las grandes superficies, industrias, a la familia, porque esto es un tema de concientización, de cómo podemos cuidar mejor, del consumo, mejores hábitos. Bueno, muy bien. Así que, como él bien decía, los pasos iniciales ya están dados y vamos a ver qué pasa con la realidad de nuestro país. Exactamente, y para eso vamos a charlar con el diputado de Vamos Uruguay por el departamento de Canelones, Adrián Peña, que también se ha mandelado con esta causa y ha presentado distintas iniciativas fundamentalmente para el mejor aprovechamiento de los alimentos, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, buenos días y gracias por la invitación, ¿no? Bueno, un proyecto de ley que además ya viene bien, ¿no? Porque viene siendo apoyado por el PIT-CNT, por también otros partidos. Contanos bien de qué se trata. Bueno, viene bien en términos parlamentarios, ¿no? Porque la actividad parlamentaria es muy lenta, sí. Tiene sus garantías y está bien que así sea, pero incluso para los que no venimos de la actividad parlamentaria nos cuesta los tiempos. Y está bien, viene bien, ya está siendo analizado en comisión, lo cual es importante. A veces hay proyectos que pasan a la legislatura y ni siquiera se tratan. La Comisión de Población y Desarrollo, donde está el proyecto, lo está analizando. Nosotros tuvimos una reunión, fuimos recibidos por la mesa ejecutiva del PIT-CNT, en principio les pareció bien, les gustó la idea, está estudio del departamento jurídico, digamos, de la central, pero ha recibido apoyos en lo general, digamos, por parte del Partido Nacional, también por legisladores del Frente Amplio. El proyecto es un proyecto que está abierto, seguramente tenga modificaciones. ¿Pero en qué consiste exactamente? El concepto es el que manejaba Alfredo. Esas declaraciones fueron en un evento que nosotros organizamos la semana pasada en el Palacio Legislativo, presentando el proyecto, pero también hablando sobre el fondo del asunto. El proyecto, en la esencia, tiene que ver con no tirar los alimentos, ¿no? Con generar conciencia. El fondo del asunto es generar conciencia de que la comida no se tira, el alimento no se tira, el respeto por el alimento. Como nos enseñaron, ¿verdad? Esa cultura que teníamos, que la comida no se tira, con la comida no se juega. Bueno, instaurar esa conciencia. Nosotros en el artículo 8, que es casi el final del articulado de la ley, pedimos al Poder Ejecutivo que realice tareas de educación a través de las escuelas y demás que tengan que ver con esto. Entonces ese es el primer concepto que queremos imponer, digamos, queremos que se establezca. Y en lo concreto, en lo práctico, tiene que ver con la prohibición de que las grandes superficies, básicamente, el proyecto va enfocado a las grandes superficies, los grandes supermercados, los shopping centers, no tiren la comida que está apta para consumo, que es muchísima. En Uruguay, ¿hay datos concretos? No del Uruguay, pero sí a nivel mundial. Esto depende del grado de industrialización del país. A mayor industrialización, mayor desperdicio, llega hasta el 50% a veces del alimento que se produce. Y hablamos en toda la cadena, ¿verdad? No solo el producto terminado, sino en la medida que se va elaborando. ¿La mitad? En algunos casos llega hasta la mitad, en otros el 30%. En nuestra zona, que básicamente es una zona productora de elementos no tan industrializadora, América Latina, andan el 30-35%, y para dar un número, 350 millones de kilos por día es lo que se tira de alimentos en América Latina y el Caribe. Impresionante. Ahora, Peña, cuando hablamos de alimentos que se desechan, ¿de qué tipo de alimentos hablamos? Es decir, ¿qué hacen las grandes superficies con esas sobras? ¿Son sobras que son a la vez aptas y seguras para el consumo? Es decir,
¿De qué hablamos cuando hablamos de sobrantes? Hablamos de muchas cosas, ¿no? Que es lo que tendrá que establecer la reglamentación de la ley. Aquí hay dos disquisiciones. Una es la que tiene que ver con pérdidas, que es lo que aparece en el proceso productivo, que también es mucho, y desperdicios, que es el elemento ya, el producto ya terminado que se tira. Lo hay de comida ya elaborada, ya terminada, como puede, por ejemplo, una cadena de comidas rápidas, por ejemplo, papas fritas, que hoy se hicieron y que mañana no se van a poner a la venta, ¿verdad? Eso se tira. Alguna hamburguesa. Hablo de comida preparada, pero fundamentalmente esto se trata de otro tipo de cosas, ¿no? Paquetes rotos, que el alimento está bien y el paquete está roto, latas abolladas, por ejemplo, que no van a la góndola porque no queda bien, porque no vas a elegir una lata abollada de lo que sea, de arvejas, de lo que sea. Y esos productos terminan siendo tirados o devueltos. Y productos próximos al vencimiento. Exactamente. Hay productos que tienen 6 meses, 1 año de vencimiento, pero que ya pasaron todo el ciclo dentro del súper, todas las ofertas, todas las campañas de marketing posibles y no fueron vendidos. Bueno, 3, 4 días, 1 semana antes, el supermercado puede entregarlo a estos bancos de alimentos. Nosotros queremos generar las condiciones para que se desarrollen ese tipo de entidades que se dedican a distribuir los alimentos. Después le voy a pedir un concepto o que explique en qué consiste técnicamente un banco de alimentos. Yo me puedo imaginar muchas cosas, ¿no? En cuanto a la logística, la infraestructura, porque es un concepto muy abarcativo del banco de alimentos. Pero vamos a darle paso a Cristian, después Con gusto. me evacúa esa duda, porque también va a presentar un material que tiene que ver con esto. Es que creo que todos los que de alguna manera hacemos compras, todos los que nos alimentamos desde ya, pero además prevemos las compras, por ejemplo, del hogar, o puede ser también de una institución, tenemos algo que decir al respecto y todos coincidiremos en que es una muy buena idea. Entonces Nela salió a la calle y le preguntó a los uruguayos, bueno, precisamente, si se fijan en el vencimiento, si a veces compran siendo previsores, en fin, de esto nos decían los televidentes en la calle. Cuando compras un alimento, ¿te fijas en la fecha de vencimiento? Sí, normalmente sí. Hoy tiramos un paté. Me fijo en la fecha de vencimiento, es increíble. Sí, yo siempre me fijo. ¿Siempre te fijas? Sí, ¿Sí? Esto, sí. ¿Por qué? Lamentablemente por mi enfermedad, porque tengo que tratar de no tomar cosas que no tienen fecha, ¿verdad? Punto de vencer, sí. ¿Sí? Sobre todo cuando hay ofertas, digo, tenés que mirar porque están a punto de vencer. ¿Y qué haces? ¿Lo compras igual? No. Si lo voy a consumir inmediatamente, sí, si no, no. A veces se pasan, pero bueno, dicen que un poquito más, igual aguanta. ¿Aprovechás igual? No mucho, pero un poquito sí. ¿Y qué? Ahora no, antes sí. ¿Sí? ¿Eso porque compraba de más o...? No compraba de más, compraba sin mirar, ahora miro. ¿Te ha pasado de comprar alimentos, dejarlos en la heladera y luego tener que tirarlos? Sí, mucho, demasiado. ¿Mucho? No, eso no, en ¿Comprar absoluto. justo? Sí, compro lo justo y necesario. Lo justo hoy estuve leyendo en el diario que hay lugares así como cuelgan ropa de invierno, los restaurantes están, o eso es en la Argentina, en heladeras, la comida para que la aproveche otro. Es el concepto de heladera solidaria, ¿no? Que también vamos a estar hablando de eso, pero quedó pendiente, ¿cómo funciona un banco de alimentos? Bueno, el banco es el concepto de tradición. En el banco financiero común se guarda plata, supuestamente, y bueno, y en este se guardan alimentos. Entonces, básicamente funciona como un depósito, una bodega en la cual se van llevando esos alimentos, se van clasificando, se van ordenando y se dispone su entrega. Es verdad, es un intermediario entre el que dona el alimento y quien lo recibe, o la institución que lo cocina, por ejemplo, que lo elabora. Esa es la función básica de... ¿Cómo se elige quién recibe el alimento? Ese es uno de los temas. Nosotros sabemos, en el Uruguay hay mínimo 10.000 personas con lo que se ha calificado como insuficiencia alimentaria. Bueno, hay que identificar a esas personas y el alimento debe ser entregado gratuitamente. Nosotros en la ley ponemos que ese control debe estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Nos parece que debe haber allí un control. También nos parece importante el control social, por múltiples aspectos. Uno es lo que recién se veía en la encuesta esta que se hizo, ¿no? en las entrevistas que hicieron, donde la gente realmente le sobra comida en su casa y puede darla. Entonces, también hay necesitamos nosotros que haya una actitud desde la gente, ¿verdad?, para que estas cosas se desarrollen. Pero por eso fuimos a hablar con el PIT-CNT,
porque para nosotros el control social es muy importante. Entonces, por un lado, que el empleado que está en el supermercado sindicalizado, si sabe que esa comida no se puede tirar, es también un modo de controlar el supermercado, pero también su vinculación con las organizaciones sociales y para poder llegar de mejor manera a esa gente que necesita el alimento, ¿verdad? Hay que identificarlo y hay que entregárselo. Nosotros lo que queremos generar es un espacio, ¿verdad? Un ambiente para que se generen y desarrollen este tipo de actividades. Nosotros hemos sido claros, en Argentina la ley está trancada por un tema que tiene que ver con la responsabilidad de los empresarios. La responsabilidad en este caso, en este proyecto, del empresario termina cuando entrega el alimento. Y de allí para adelante es responsabilidad de la ONG, por lo cual, o el Banco de Alimentos, por lo cual son ellos los que tienen que hacerse cargo de las condiciones sanitarias para que llegue bien el alimento, en base a las reglamentaciones que el Uruguay ya tiene en materia de salud pública o sanitarias de cada intendencia, ¿verdad? Pero, insisto, la idea es generar esa conciencia. El ejemplo que ustedes ponían, ese de la heladera en Argentina, es un ejemplo muy práctico porque con la ventaja de las redes, y fue una nota de Canal 13 Argentina que se extendió muchísimo, y eso ha replicado y esa experiencia vamos a explicarla. O sea, en realidad esto surge por la iniciativa de unos dueños de un restaurante en Tucumán que un día deciden instalar una heladera con los sobrantes del restaurante para que la gente que realmente tuviera necesidad de conseguir algún alimento, en vez de hurgar en la basura, ¿verdad?, lo pudiera hacer llevándose de esa heladera lo que estaban necesitando. Cerraban el comercio tipo 21 horas y veían que todos los días aparecía gente un rato después a hurgar en la basura. Bueno, evitemos que esa comida se contamine y vaya a la basura, fue lo primero que le surgió como sentido común, y pusieron esa heladera al alcance de la gente, que al otro día de manera ordenada hace su cola y retira lo que necesita. Pero se dio otro hecho, el que señalaba la vecina. Es decir, los vecinos del barrio comenzaron a envolver, a preparar los alimentos que les sobraban y a llevarlos a esa heladera. Bueno, eso es un poco lo que está pasando. En el mundo, y se fue replicando, ¿verdad? Hasta llegar incluso a otras provincias argentinas. Exactamente. Y surge de ahí, en realidad, la motivación para legislar. Y en el mundo se está legislando en esta materia. O sea, la legislación de avanzada es en Europa, básicamente, es en Francia, que ya está rigiendo una ley similar a la que proponemos nosotros. O sea, nosotros inspiramos nuestra ley en ella, en la que está rigiendo en Francia, obviamente ajustada a la realidad de nuestro país. Pero claro, es la conciencia, ¿no? Es la conciencia de habiendo hambre en el mundo, estar tirando tanta cantidad en el mundo de alimentos. Claro, son las llamadas ineficiencias del mercado, ¿no? Imperfecciones del mercado que hace que la comida no llegue a quien lo necesita. En algún momento estaba la teoría de que nos iba a generar el suficiente alimento para la progresión geométrica que tenía la población del mundo. Bueno, eso no pasó. Hoy, increíblemente, se produce más alimento del que se consuma. Claro. Porque hay dos puntos acá. No es menor, nosotros lo estamos viendo desde el lado más importante, que es el lado ético, si se quiere, ¿verdad? Que es que, ¿cómo puede ser que tenemos comida cuando hay gente que la necesita? Bueno, pero nos pasa en nuestras propias casas, ¿no? Claro ese dilema ético, claro que todos los días. Eso es de perogrullo, ¿no? Pero además hay un problema económico, porque una sociedad que invierte recursos, ¿verdad?, en producir alimentos que luego tira, es una sociedad ineficiente. Se pierde plata, además. Y también en ese sentido, a nosotros nos parece que en algún caso podemos solucionarle cosas a los supermercados. Es decir, nosotros tuvimos una reunión con el gerente de la Sociedad Uruguaya, de la Asociación Uruguaya de Supermercados, y no lo ven mal, porque incluso a veces para ellos es un problema, tiene un costo desprenderse de esos productos, ¿verdad? Entonces, creo que podemos complementarnos de buena manera y complementar con las tareas que realiza el INDA, por ejemplo. Entonces a la sociedad le va a salir menos. En el momento que hablamos de cuánto gasta el Estado, pero hay que organizarlo, ¿no? Hay que organizarlo. Eso es lo clave. Acá, y es un proceso. Alfredo, que es especialista internacional en estos temas, que dio la conferencia la semana pasada, y nos explicaba eso. Es un proceso, esto es el comienzo. Entonces hay que ir avanzando. Porque hay algo que pasó ahí, que no es menor, donde se puede aprovechar mucho alimento, y es eso que dice, sabemos que un día más, 2 días más no le hace nada, depende del producto, ¿no? El vencimiento. El vencimiento. Sí. Eso es real, generalmente se habla de mínimos. Bueno, en la medida que vayamos avanzando, que haya conocimiento, seguramente se establece, como pasa en Europa, que hay determinados productos que se sabe que están estandarizados, que hay información suficiente para decir, bueno, este paquete de galletitas no puede estar en la góndola puede estar hasta el 31 de mayo del 2016, pero puede ser consumido 10 días más, 15 días más, 20 días más. Eso está establecido. Viste que te ponen preferentemente consumirlo antes. Hablamos de un mínimo, ¿no? Para eso, sin duda, hay que avanzar. Estamos lejos, no podemos decirlo, livianamente decir, miren que se puede consumir 2, 3 días. No, eso no es. Hay que estudiarlo y en cada producto establecer la especificación. Pero se puede hacer.
esta ley pretende ser un comienzo para ir en ese camino, ¿no? Es importante. Viste que había mensajes de televidentes que hablan de que existen estas heladeras solidarias. Por ejemplo, creo que en Maldonado, si bien o mal no leí un tweet. Bueno, y hay que algo aparecía que en yo pantalla. porque hago hincapié en las grandes superficies, ¿verdad? Y en los shopping centers. Porque en realidad, si uno va al bar de la esquina, si va a los restaurantes más chicos, esa comida no se termina tirando. O es aprovechada por los propios empleados del lugar, o hasta los dueños, o ya hay a quien dársela. Ya hay gente que pasa, se envuelve, ustedes quizás lo vean cuando van a cenar, a algún lado, ven que hay comida que en realidad se prepara, lo pasan a buscar y se da. La lógica es diferente porque la gran superficie es mucho más inaccesible. Un concepto bastante más amplio, o sea, hay una logística bastante más importante. Es diferente. De todas maneras, hay muchos uruguayos con ese concepto y les falta dónde llevarlo, pero, por ejemplo, vemos que a quien le toca el timbre muchas veces da algo de comida que tiene o que sabe no utilizar, claro. O aquellos que a la hora de tirar los residuos apartan en una bolsa, no lo ponen dentro del contenedor, sino una bolsita colgando como para evitar la mayor contaminación posible. No es lo ideal, ¿no? Pero si existieran este tipo de soluciones sería mucho más sencillo. Y hay algo que tiene que ver también con el concepto de responsabilidad social empresarial. Las empresas están interesadas en hacer esto, que ahí también eso hay que aprovecharlo. Es decir, en beneficio de la sociedad. Las empresas, en el mundo en realidad, las locomotoras de estas cosas son más bien las empresas grandes, son las grandes cadenas, las grandes cadenas de cafeterías, de comidas rápidas, por ejemplo, que ellos mismos establecen un brazo por el cual hacen acceder esa comida que no venden en el día a quienes lo necesitan. Es decir, hay todo un campo allí para explorar el posible. Hay que coordinar también todos las grandes empresas que producen alimentos industrializados, ¿no? Una vez estuve en contacto con una que me dijo, no, nosotros hay algunos que lo desechamos porque tampoco podemos donarlo porque por las garantías. Si está cerca del vencimiento no damos garantía. Claro. Eso es un tema a rever. Muchas gracias. Bueno, Peña, muchas gracias y ojalá esto se siga discutiendo a nivel parlamentario, que de eso se trata, ¿no? El proyecto viene bien. Seguramente siempre alguna coma, alguna letra haya que cambiar, pero hay consenso, que eso es lo importante. Yo confío en que sí, que va a salir. Gracias.